Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda en nuestras fuentes. Hoy vamos a explorar algo que de verdad desafía por completo cómo entendemos el éxito y el impacto. Y bueno, quiero arrancar de una vez con el slide 1 que introduce este concepto del segundo violín. Fíjate que hay una anécdota muy famosa del director Leonard Bernstein. Ajá, el de la Filarmónica de Nueva York. Exacto. Una vez le preguntaron cuál era el instrumento más difícil de tocar en toda una orquesta sinfónica. Y él respondió, sin dudarlo ni un segundo, el segundo violín. Y es una respuesta brillante porque, no se refería a la técnica del instrumento en sí. Claro, no es que las cuerdas sean más duras ni nada de eso. Para nada. Es un diagnóstico directo del ego humano, digamos. Él explicaba que es facilísimo encontrar a 100 músicos que quieran ser el primer violín. El solista. Exacto. El protagonista indiscutible, el que recibe la ovación de pie. Pero encontrar a alguien con ese mismo nivel de talento y además con la humildad para tocar el segundo violín con la misma pasión, eso es un reto gigantesco. Porque su función no es brillar solo, sino dar la textura y sostener la armonía. Sin esa base, pues toda la sinfonía colapsa. Totalmente. Y en ese mismo slide 1, las fuentes mencionan una analogía de campo que me encantó. Dice que si vas caminando y ves a una tortuga en lo alto de un poste de madera, pues es obvio que no llegó ahí sola. Sí, no hay forma. Alguien tuvo que levantarla y ponerla en esa posición. O sea, nadie, absolutamente nadie, llega a la cima sin una arquitectura de soporte detrás. Es una gran imagen, y la historia de hecho está repleta de estos casos, lo cual nos lleva perfecto al slide 2, que trata sobre estos héroes en la sombra. Sí, aquí es donde se pone muy interesante. Porque solemos recordar un solo nombre, ¿no? Pensemos en Charles Lindbergh, por ejemplo. Claro, el famoso vuelo de 1927. Exacto, el que cruzó el Atlántico. Todo el mundo aplaude a Lindbergh, pero él no construyó esa máquina. Los verdaderos héroes ahí fueron Claude Ryan, el diseñador, y un mecánico que se llamaba Douglas Corrigan. ¿El famoso Wrong Way Corrigan? Ese mismo. Él pasó noches enteras modificando los tanques para que el avión aguantara más de 5,000 kilómetros. O sea, sin ese mecánico, Lindbergh acababa en el fondo del mar, estoy segura. Totalmente. Y pasa igual en movimientos gigantescos. Si ves la Reforma Protestante, todos pensamos en Martín y Lutero, en 1517. Ajá. Pero Lutero tenía un temperamento súper explosivo, incendiario, se peleaba con todo el mundo. El que realmente aportó la estructura académica y evitó que el movimiento se destruyera a sí mismo fue Philip Melanchthon. Claro, el erudito que ponía la calma. Exacto. O en épocas más recientes, figuras globales como Billy Graham. Él hablaba ante estadios repletos, pero detrás había un equipo operativo brutal. Gente como Greedy Wilson o Cliff Barrows. Que resolvían toda la logística para que él solo se preocupara por hablar. Eso es. Y todos estos ejemplos nos sirven de marco para conocer al personaje central de hoy, un hombre llamado Baruch, que fue el segundo violín del profeta Jeremías. Y esto nos hace avanzar al slide 3, el escenario geopolítico. Porque Baruch no operaba en una época de paz, sino en medio del colapso total de su nación. Y quiero que me cuentes de esto, porque no era una simple recesión. No, para nada. Estamos en el siglo VII a.C. en Judá. Y para ponerlo en términos modernos, era un estado fallido. Una pesadilla, básicamente. Literal. Había una inestabilidad brutal. Y sobre todo, un choque de potencias mundiales. Por el sur tenías a Egipto, con el faraón Necau queriendo expandirse. Y por el norte venía el imperio babilónico con Nabucodonosor, que era la fuerza militar más devastadora de la época. Y Judá estaba justo en el medio. Como daño colateral inminente. Y para que quienes nos escuchan entiendan el nivel de caos, hay 3 fechas donde todo se desmorona. En el 605 a.C., Babilonia gana la batalla de Carquemish, y hay una primera deportación masiva. Luego, en el 597, hay otra invasión. Y finalmente, en el 586, Jerusalén es destruida por completo. Las murallas caen, el templo es cenizas, y la nación deja de existir. Es que de verdad me cuesta dimensionar cómo se vive bajo esa sombra. O sea, sabiendo que el fin está ahí y nadie escucha. Y esto nos lleva al slide 4, que es precisamente el rol de Baruch. ¿Cómo encajan él y Jeremías en este pánico colectivo?
Pues Jeremías era como un consultor de crisis, pero con el diagnóstico que nadie quería oír. Su mensaje era que Babilonia iba a ganar y tenían que rendirse. Uf, lo peor que le puedes decir a la gente en ese momento. Claro, lo odiaban, se burlaban de él, lo torturaron. Y ahí, en ese slide 4, vemos la arquitectura de soporte. Si Jeremías es la voz del juicio, Baruc es el documentalista. Él asegura que el mensaje sobreviva al colapso. Es la mano firme, y las fuentes analizan a Baruc a través de 5 características clave. Así que pasemos al slide 5, que nos muestra la primera característica, la fe. Exacto, la fe. Y fíjate que su propio nombre, Baruc, significa bendito, conectado a una antigua oración hebrea. Pero no es una fe abstracta. ¿A qué te refieres? Hay una cita del autor A.W. Tozer que dice que lo que una persona piensa acerca de Dios es lo más importante sobre ella, porque de esa visión base fluye tu resiliencia ante el caos. Y aquí, en este mismo slide 5, hay un ejercicio matemático sobre el tiempo que me dejó súper impactada. Es sobre la urgencia del tiempo. A ver, cuéntanos. Las fuentes dicen, imagina a alguien de 35 años hoy. Si le restas el tiempo de dormir, comer y lo obligatorio como el trabajo o el tráfico, a una esperanza de vida promedio le quedan, literal, solo 500 días de tiempo libre real. ¡Wow! Es un balde de agua fría. Sí, 500 días. Y cuando ves eso, te das cuenta de que la fe no es un debate de domingo. Es lo que decide en qué vas a invertir ese tiempo tan escaso. ¡Qué buena conexión! Y esto empata con el Salmo 90, que dice, enséñanos a contar nuestros días. Baruc sabía que su nación iba a caer, pero decidió invertir ese capital existencial en sostener al profeta. Claro, y eso nos empuja al slide 6, la segunda característica, ser fiel. Baruc era un amanuense, ¿verdad? Sí, un amanuense, o sea, un secretario privado de altísima confianza. Porque en crisis, la mayor habilidad es ser confiable. No necesitas al más creativo, necesitas al que no va a salir corriendo. Exactamente. Y hay una historia increíble sobre esto, la del rollo quemado. Jeremías le dicta todas las advertencias y Baruc hace un esfuerzo físico y mental brutal para escribir un pergamino a mano. Que en esa época era fabricar tinta de hollín, estar sentado semanas, un desgaste enorme. Sí, semanas de trabajo. Y cuando por fin le leen este documento al rey Joacim, ¿qué crees que hace el rey? Pues según vimos, el tipo toma el rollo, lo corta en pedazos con un cuchillo y lo tira al fuego de la habitación hasta que se vuelve cenizas. Es la censura máxima. Es como si hoy, no sé, trabajas 6 meses en un proyecto y el día de la entrega el jefe te rompe la computadora a martillazos. Y sin respaldo en la nube, cero. Cualquiera renunciaría ahí mismo. Cualquiera. Pero Baruc no. Él vuelve a sentarse y lo escribe todo otra vez, desde cero. Esa es la fidelidad operativa. ¡Qué locura de nivel de compromiso! Y justo al esfuerzo físico de ese trabajo nos lleva al slide 7, que tiene el dato histórico que más me voló la cabeza. Es sobre la huella dactilar de Baruc. Ah, sí. Este es un hallazgo arqueológico fascinante. Resulta que Baruc es el único hombre del Antiguo Testamento identificado positivamente por sus huellas dactilares. ¿Cómo pasó eso? Explícanos. Pues, en 1975, unos arqueólogos encontraron una bulla, que es un pequeño sello de arcilla para documentos. En los 80 lograron descifrarlo, y decía, perteneciente a Baruc, hijo de Nerías. Ajá. Pero el detalle increíble es que en la esquina superior quedó impresa la huella dactilar del pulgar que presionó esa arcilla hace más de 2000 años. O sea, ver esa huella te humaniza toda la historia de golpe. Sabes que era un oficinista con las manos manchadas de tinta y lleno de estrés. Totalmente. Y al ser tan humano, pues también se quebraba. Lo que nos mete de lleno en el slide 8, la tercera característica. Baruc también era flojo de ánimo, o sea, se desanimaba profundamente. Claro, el costo emocional de estar en la sombra es altísimo. Hay un pasaje muy crudo en el capítulo 45 de Jeremías donde él dice, «Ay de mí ahora, porque ha añadido el Señor tristeza a mi dolor». Estoy fatigado de gemir y no he hallado descanso. Y si te fijas en el texto, resalta mucho el uso de la primera persona. El ay de mí, mi dolor. Está completamente enfocado en su propio sufrimiento. Y es normal, o sea, el tipo hizo todo bien, soportó que quemaran su obra y no vio a una sola persona cambiar de actitud. Todo lo que recibió fue rechazo. Y aquí, pasando al slide 9, quiero hacer un comentario sobre el dolor en la sombra. Porque hay una paradoja muy fuerte.
Inconscientemente, todos creemos que si somos buenos y éticos, deberíamos ser inmunes a las tragedias. Sí, como que la integridad nos compra un seguro contra el sufrimiento, ¿no? Exacto. Y cuando llega el dolor, lo sentimos como una injusticia tremenda. Pero las fuentes traen una cita de C.S. Lewis que cambia la perspectiva. Él decía que Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos grita en nuestro dolor. Es una frase durísima, pero muy real, y las fuentes usan la imagen de cuando Jesús caminó sobre el agua hacia sus discípulos en la tormenta. Lo profundo ahí es que él pisó exactamente eso que más les aterrorizaba. Wow. La voz que Baruch necesitaba llegó justo en su punto más oscuro, pisando sus mayores miedos. Es una imagen súper potente. Y ese miedo y esa frustración abren la puerta al slide 10, la cuarta característica, que es estar inquieto o preocupado, que tiene mucho que ver con la ambición personal, ¿cierto? Claro. Baruch venía de una familia prominente. Su abuelo fue gobernador de Jerusalén, su hermano era diplomático, o sea, él esperaba grandes cosas. Tenía la expectativa de una recompensa, un ministerio importante o estatus. Exacto. Pero la respuesta que recibe en medio de ese colapso es durísima. Le dicen, no busques grandezas para ti mismo. Tu premio no será un ascenso. ¿Y cuál era el premio entonces? Sobrevivir. Literalmente le dicen que su botín será conservar la vida donde quiera que vaya. Es una lección brutal sobre pasar de buscar estatus a simplemente estar agradecido por seguir respirando. Es un golpe al ego tremendo, pero al final es lo que te libera para seguir trabajando. Lo cual nos conecta con el slide 11, la quinta y última característica, ser fructífero. Así es, porque la productividad de Baruch fue transgeneracional. Él no vio los frutos en Jerusalén, pero años después, ya en el exilio en Babilonia, escribió el libro de Baruch. ¿Y qué impacto tuvo eso? Ese documento sí logró lo que no pudo antes. Los exiliados lo leyeron, se arrepintieron y encontraron la fuerza para reconstruir su identidad. Me encanta, porque demuestra que el desánimo temporal no anula tu impacto futuro. Todo ese trabajo invisible en la sombra fue la base para que una cultura sobreviviera. Totalmente. Y bueno, llegando al slide 12, nos topamos con el llamado y qué. ¿Cómo transformamos toda esta crisis en carácter? El núcleo del mensaje aquí es que, si operas bajo alta presión, tu bienestar emocional inmediato no es el medidor de tu éxito. A veces creemos que si estamos estresados es porque nos equivocamos de camino. Exacto. Pero el carácter importa más que la comodidad. La utilidad que aportas a los demás vale 1000 veces más que la fama personal. Si Baruch hubiera renunciado por frustración, nadie lo habría culpado. Hubiera sido lo más normal del mundo. Sí, pero nos habríamos quedado sin su legado invariable. Atravesar esa frustración fue lo que lo hizo verdaderamente útil. Es un cambio de paradigma inmenso. Y ya para ir cerrando, pasamos al slide 13, la conclusión y nuestra provocación final. Porque la visibilidad al final del día es irrelevante para la utilidad real. Totalmente. Cualquier sistema complejo funciona porque hay gente siendo fiel en la sombra, lejos de los aplausos. Y hay un pensamiento final súper provocador en este slide. La historia oficial siempre está dictada por reyes y líderes visibles, como Nabucodonosor o Joacim, que queman documentos y hacen guerras. Así es, los que acaparan reflectores. Pero la cultura a largo plazo, la que trasciende, es sostenida silenciosamente por los segundos violines. Sus anotaciones en la sombra construyen el futuro. Es una reflexión que todos debemos llevarnos, ¿no? O sea, en nuestros trabajos o familias, ¿buscamos el aplauso rápido o estamos construyendo la armonía que perdurará cuando ya no estemos? ¡Qué gran pregunta! La tortuga en el poste nos recuerda que sin la estructura invisible, nadie llega arriba. Y bueno, con eso nos despedimos hoy. Esperamos que esta inmersión profunda les haya dado una nueva perspectiva sobre el enorme valor de ser fieles en la sombra y tocar el segundo violín. ¡Hasta la próxima!